cómo mantener la llenura del Espíritu Santo. Y después de haber estudiado varias cosas, Dios puso en esta pregunta un artículo pequeño que es ¿cómo no mantener la llenura del Espíritu Santo? No es solo cómo mantenerla, cómo no mantenerla. Vamos a basarnos en el libro de los Jueces. ¿Cuántos alumnos hay aquí de la escuela dominical? Levante la mano los alumnos fieles de la escuela dominical. Son re pocos, comparado con la concurrencia que tenemos. Felicito a los alumnos de la escuela dominical. Y a los que no los felicito. Es como esa oración cuando uno dice, Señor, bendice al que ha dado y al que no ha dado también. ¿Cómo va a bendecir al que no ha dado? Si a veces es huraño, es tacaño. No, hay que decirle, enséñale a dar, que sea generoso. En el caso de la escuela dominical también, la enseñanza de la iglesia es fundamental, porque va echando raíces, va poniendo los cimientos de la vida cristiana de una persona, de un cristiano maduro. La educación de la palabra del Señor. Y estas conferencias, estos trabajos que nosotros planificamos, los pastores planifican en nuestra misión, tiene que ver con eso. Mi suegra dice, toda piedra sirve para construir. Las piedras chicas y las piedras grandes. Las grandes para los fundamentos y las chicas para los pilares. Para las vigas, para darle firmeza. Entonces las grandes conferencias, como las pequeñas predicaciones, esas que se hacen después de la oración de los cultos de jóvenes, cuando hacen esos cultitos los días viernes, ¿cierto? Se juntan los chiquillos, o en una oración de 12, parece que son piedritas chicas, que no son tan importantes, pero por Dios que le dan fundamento a la vida. Así que toda instancia sirve. Pareciera que esta es una instancia de poner rocas sólidas, firmes en su vida cristiana, pero también esa otra que ocurre con su líder de jóvenes, con su oración allí en la casa, con su devocional personal, va haciendo esa otra construcción. Usted no puede poner en una viga una tremenda piedra porque no le va a servir. Tiene que poner en el fundamento. Pero ahí arriba sí, esas piedras pequeñas van construyendo la estructura. Muy bien. Voy a pedirle siempre a nuestro hermano que nos está apoyando con el data, que nos pueda compartir la palabra del Señor, nos pueda exponer la palabra del Señor. Jueces, capítulo 2, versículos 10. Adelante en el nombre del Señor. Yo llegué a la escuela dominical cuando tenía 4 años de edad. Más de alguna vez he compartido esta realidad. ¿Y sabe quién me recibió en la escuela dominical? Me recibió un caballero pero enorme, de grande, con unas patillas así y unas manos que parecían como 3 manos mías, una espalda gigante, un tipo tremendo, y él nos enseñaba con su, y hasta el día de hoy lo hace, con sus dedos grandes y largos, y él nos decía, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando decía fuerza, hacía así. Y yo lo miraba como un gigante. Quiero hacer memoria y honrar la vida de mi pastor Rubén Sangüesa. Él me formó, él me enseñó. Lo que yo soy en un 99,9% tiene que ver con la influencia que él ha tenido en mi vida. Y soy un agradecido de Dios por haber tenido un mentor, un hombre con esa influencia poderosa sobre mi vida. Que Dios de paz nos bendiga. Ya encontró Jueces, el capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Ese mismo pastor me enseñó a leer la palabra de pie. Y nos decía así, vamos a leer de pie en un acto de reverencia. Cosa que se ha perdido, ¿cierto? La reverencia, el respeto por las cosas santas se ha perdido. Vamos a leer. Leo el primer verso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11 ustedes, dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses
los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Muy bien, levante su mano derecha para orar. Y dígale al Señor, quiero recibir esta palabra con mansedumbre. Amén. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a usted para que, amado Espíritu Santo, traiga luz sobre estos pasajes históricos de Israel, el registro histórico. Dios amado, que con certeza nos servirá si miramos en él como usted, Señor, actuó en esos momentos donde el pueblo divagó, donde el pueblo cambió de dirección. ¿Cuál fue su reacción, Dios amado? ¿Qué es lo que usted hizo en favor de su pueblo para no perderlo? Te pedimos en este día, Señor, después de miles de años de aquellos sucesos, que tu palabra cobre sentido y los principios que en ella están los apliquemos en nosotros hoy día. Respalda a tu siervo, Señor, y la concurrencia aquí presente abra su mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Y que esta palabra quede grabada en ellos, Señor, como dijo el escritor de Eclesiastés, que las palabras de un pastor son como los clavos, hincados en dura madera. Así sea esta palabra, Dios mío, puesta en el corazón de nuestros amados muchachos en esta mañana. Recibimos con humildad, con mansedumbre la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Asiento, por favor. ¿Cómo no esforzarnos por mantener la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo no esforzarse para mantener en nuestras vidas un nivel, para mantener en nuestra conducta, en nuestro camino, una dirección coherente de fe, coherente con el Dios al cual servimos y al cual adoramos? Nosotros, quiero decirle categóricamente, que somos capaces de mantener una vida plena en el Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, si bien es cierto, pero sí somos capaces de tener la voluntad de presentarnos delante de Dios, como dice el libro de Mateo capítulo 5, asumiendo nuestra pobreza de espíritu. El Señor dijo una bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu. Una persona que asume esa pobreza de espíritu es aquel que reconoce su dependencia del Señor. Por el otro lado está aquel otro autosuficiente, aquel otro soberbio, aquel otro arrogante, que cuando se va a tratar alguna temática de Dios cierra las puertas de su mente y de su corazón en forma inmediata. Esto se da mucho en el mundo impío, en el no creyente, o en aquel que tiene una religión diferente y por soberbia, por vanidad, mantiene su posición y no es capaz de abrir un poco su mente y su corazón a lo que el Señor le pueda revelar. Que Dios de paz nos bendiga. Entonces yo esta mañana quiero invitarlos e invitarlas a que podamos tener la actitud correcta delante del Señor y pueda decir junto con el escritor de Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu. Yo asumo mi pobreza espiritual en esta mañana. No sé si alguien más aquí en la sala pueda admitir y decirle al Señor: Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo. Cuando voy a revisar mi voucher, mi cuenta en la red, en mi cuenta de ahorro, y veo cierto cuánta plata me queda, sobre todo cierto la beca, ¿cuánto es esa para comer? ¿Cómo se llama esa? La FUNAED, que da gusto el día 2 o 3 cuando las 30 lucas están ahí, cierto, disponibles. Pero te llega el 28 o el 29, no hay ni una. O peor todavía, cuando te llega el día y ya te las comiste todas. Y te quedan 20 días por delante todavía tratando de cubrir cierto uno que otro uno que otro sándwich, uno que otro completo, y no hay nada. Y los demás todos comen y tú ya te la gastaste. Si usted revisa su voucher, si usted revisa su cuenta de su dependencia del Espíritu Santo, de su relación, de su ahorro en el Espíritu Santo, ¿qué podría decir? ¿Cómo podría evaluarse a sí misma, a sí mismo? ¿Será que hay allí de verdad un ahorro, una cuenta a su favor? ¿O está al debe, o está escaseando
o está tratando de conseguir de otras cuentas o de otras personas, de lo que otros hacen o de lo que otros viven o de los testimonios de otras personas o de la respuesta de oración de sus amigos, y no hay realmente una cuenta propia con Dios, una cuenta propia de la relación personal con el Espíritu Santo. Yo tengo 44 años de edad, 24 de estos años han sido de ministerio pastoral, y antes de esos 6 años de diácono, maestro de escuela dominical, líder de los jóvenes, presbítero, evangelista. Empecé muy temprano, a los 14 años yo estaba liderando a nuestros jóvenes de Santiago, 14 años, en la iglesia de Huechuraba, donde estaba en ese tiempo el pastor Carlos Baeza, a quien también traigo la memoria y lo honro, y la pastora Sara Ramírez. El año comenzó, o el ministerio comenzó muy temprano en mí, pero no habría sido capaz de sostener nada si el Espíritu Santo no hubiese trabajado en mi vida, impactado mi vida. Nada habría ocurrido, nada nos habría sostenido, sabiendo después todo el devenir de cosas que hubieron, de éxitos y de fracasos en mi vida ministerial. Entonces, cuando leemos aquí el libro de Jueces, en el capítulo cierto que está expuesto, capítulo 2, versículo 10 adelante, fíjate que aquí hay dos generaciones, una que duerme y la otra que comienza a nacer. Y toda aquella generación, vale la pena preguntarse cuál era la generación a la que él se refiere. Y toda aquella generación, si leemos el versículo 6 del mismo capítulo, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla, es decir, la tierra de Canaán se había repartido. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. A esa generación se refiere, a la generación que había vivido y había visto la obra de Dios por Israel, que habían peleado por lo que querían, que se habían transformado de esclavos en hombres libres, que habían dejado de ser patas de ladrillo, pie de ladrillo. Cuando Israel estuvo cierto cautivo, su vida toda era ser ladrillo. Y ahí mismo donde caían muertos, ahí quedaban y eran parte de los ladrillos, porque nadie los enterraba, nadie los recogía. Y los niños pasaron así 10 generaciones, 430 años. Nacían, crecían, vivían, trabajaban y morían con una mente de esclavos. Pero esta generación, la de los ancianos posteriores a Josué, habían visto la gloria del Señor operando sobre Israel, trasladándolo de un lugar a otro. Y es este libro de Jueces, el libro que está entre Josué y la constitución de la monarquía en Saúl, uno de los libros más trascendentes e importantes de la historia de Israel, y es el libro donde se manifiesta por primera vez el Espíritu Santo. Es el libro del Antiguo Testamento donde por primera vez se presenta el Espíritu Santo actuando sobre personas, individualizada, con un propósito e incluso de su nacimiento. Muchos de los jueces, 13 jueces que se nombran aquí, fueron hijos de madres estériles. Y Dios abrió la matriz de ellas y puso allí vida y trajo al mundo a estos muchachos, estas muchachas, porque también hay mujeres, como Débora, por ejemplo. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en este libro. Y se dan aquí 3 frases en este libro que a mí me llama la atención, que yo quiero compartirlos contigo. Vamos a buscar allí con la lectura del data. La primera es la que ya dijimos, que se levantó una generación que no. ¿Cómo es la frase? Capítulo 2, versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no
Había dos cosas que no conocía. No conocía ni a Dios, ni las obras de Dios. O sea, diga conmigo, una generación que no conocía a Dios, ni las obras de Dios. Esa es la primera frase, reténgalo allí. Mire la segunda frase, capítulo 17, verso 6 de Jueces. 17, 6. Vamos a leer fuerte y claro. 1, 2 y 3. Dice: qué interesante frase. Cada uno hacía lo que bien. ¿Han escuchado esa canción? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. ¿La canto en español? No te preocupes, sé feliz. ¿Escucharon esa otra canción? Esa otra canción que dice que cantaban en el Rey León o el libro de la selva. El libro de la selva. ¿Ah? No, y el de la selva también, cuando el oso se meneaba con el niño y decía, no te preocupes, ¿cierto? La naturaleza todo te lo da. ¿Cómo era? No, el Hakuna Matata era del Rey León. ¿Ah? Hakuna Matata, sin preocupación. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Mira, esas son pequeñas cosas, son pequeñas píldoras, igual que el fundamento de la vida cristiana. Son fundamentos sólidos, verdades reveladas, profundas y pequeñas piedritas que van construyendo una estructura de vida, una forma de pensar. En el mundo, en lo secular, el cine, la televisión, la revista, la conducta, la moda, también son pequeñas piedras que van haciendo una estructura en la forma de pensar de la gente. Y eso también permea la forma de pensar de nuestros jóvenes, la tuya y la mía. No te preocupes, si Dios quiere bendecirte lo hará, y si Él no quiere no lo hará. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde queda la actitud del creyente? ¿Dónde queda el llamado a la consagración? ¿Dónde queda el llamado a la oración? Aleluya. Entonces se hace una estructura de Plumavit, espiritualmente hablando, que tiene forma, que tiene tamaño, que tiene dimensión, pero no tiene consistencia. Y en ese tiempo, esa era la filosofía de la vida. Hakuna Matata, cada uno hacía lo que bien parecía. La cultura de don't worry and be happy. No te preocupes, sé feliz. Si Dios te ama, si Dios todo lo perdona, si no hay consecuencias. David pensaba, en un minuto pensó así, que no había consecuencias. Y por un asesinato que él tuvo, pagó 4 veces su culpa. Perdió 4 de sus hijos. Entonces, a mí me preocupa porque yo veo de que en estos días en las iglesias se ha levantado una generación que ni conoce a Dios, ni conoce sus obras. Y es peor aún, el otro paso que sigue, que cada uno hace lo que se le ocurre. Lo que bien le parece. Usted hoy día conversa con otros pastores y cada quien tiene su propia teología. Lo hace a su entero gusto. Y buscan coberturas de gente que está lejos para que no los controle. ¿Quién es tu cobertura? No, mi cobertura es Marco Witt. ¿Y cada cuánto tiempo te reúnes con él? Nunca. En el arrebatamiento posiblemente nos encontremos. Es fácil así tener una cobertura a distancia, kilómetros de distancia donde nadie te controla, ¿cierto? No como Rodolfo que tiene la cobertura al lado. Listo, chiquitito, pero poderoso. Y pobre que se despide porque el paso no se lo pierde nadie. Me refiero a su padre, el pastor Isaías. Pero hoy día hay una conducta, y dígame si estoy equivocado o no. ¿Verdad que hoy día hay gente que hace lo que se le ocurre? No mire para el lado, por favor. Ahora cierra los ojos, no mire a nadie, para que nadie se sienta identificado. Y hay una generación que está viniendo al culto, que está viniendo a las iglesias, que se está mimetizando con la iglesia, pero no es gente de iglesia. No es gente del pueblo de Dios. Se parecen al pueblo de Dios.
mas no es el pueblo de Dios. Aunque vienen de las mismas familias, aunque sus padres o abuelos fueron siervos de Dios, hoy se está formando una masa crítica de personas que hablan de una fe, pero no es la fe de la Biblia. Usted sabe que Tom Cruise habla, que el hermano Tomás Cruz, ¿es cierto? Más conocido en español, pero es Tom Cruise. Él es de un movimiento que se llama el cientoísmo. Ya hablan de un Dios, ya hablan de una iluminación. Y pareciera que son gente muy noble, muy buena. Como la otra muchachita, ¿cierto? La Jolie. Rescatando niños en Asia, en África. Qué noble su tarea. Pero son de la misma corriente filosófica. No es gente que adore a Dios. Aleluya. Y dentro de nuestras iglesias también hay gente que parece, pero no es. Dios de paz nos bendiga. La primera expresión entonces, se levantó una generación que no, ni sus obras. Una generación que no conocía a Dios y una generación que no conocía ni a Dios ni lo que Él había hecho por su pueblo, por Israel. Hoy día con qué facilidad las personas desconocen lo que Dios ha hecho por sus iglesias, lo que Dios ha hecho por sus pastores. Cómo Dios movió su obra, su mano poderosa para poder levantar un lugar donde tú te refugiaste. Yo en mi historia pastoral he tenido familias, hermanos en las iglesias que cada vez que hemos construido la iglesia desaparecen. ¿Y cuándo llegan? Cuando la iglesia está construida. Y más encima llegan y dicen, oye, esto está malo. Esa puerta quedó desaplomada. Hoy la cerámica tiene un punto más alto. Dan ganas de agarrarlo y bendecirlo con una mata de cactus. Sobre todo esas matas que son así como palmateaditas, así redondas, así en cada oreja. Eso pasa en mi iglesia, yo sé que en la suya no. Pasa en todos lados, ¿cierto? Ocurre. Suceden situaciones así. Pero hay una tercera frase que me interesa que también la podamos retener porque tiene relación con todo esto. Por ejemplo, Jueces capítulo 3, versos 9 y 10. Jueces capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Cuál era la primera frase mientras aparece ahí en pantalla? La primera era: no conocían a Jehová ni sus obras. La segunda, ¿cuál era? Cada quien hacía lo que bien. Mire la tercera frase. Aquí la vamos a encontrar. ¿Podemos leer juntos? Dice 1, 2, 3. Entonces amén. Al final el chamorreado, ¿no es cierto? Fuera profesor de lenguaje le pongo un 0. Hermano menor de Caleb, punto. ¿Qué dice después? Y el espíritu, fuerte y claro, ahora hagámoslo bien para el Señor. 1, 2, 3 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre él. Esa es la tercera frase de este libro. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que revocaron, ¿cierto? Que memorizaron o trajeron como una personificación hoy día los muchachos de Santiago. El mismo Espíritu, ese Espíritu descendió sobre él, vino sobre él. Hay otro pasaje que me encanta que dice que el Espíritu se apoderó de él. Se apoderó de él, hablando de Sansón. Hay varios textos más adelante. El Espíritu vino sobre él. Entonces hay tres ambientes en este grande escenario. Usted aquí tiene micrófonos, tiene percusión, tiene cuerdas y tiene voces. El escenario de los jueces
Por un lado, una generación que venía de la génesis, de la genética de Dios, pero que lo desconoció y desconoció su obra. Por otro lado, una sociedad, una corriente social que hacía lo que bien le parecía. Pero aquí interviene un tercer elemento. ¿Usted cree que la historia se manda sola, hermano? ¿Usted cree que el mundo hace lo que se le ocurre y Dios se queda a brazos cruzados mirando las estrellas? Eso no es así. Es ahí donde ocupa lugar. Es aquí donde ocupa lugar la intervención del amado Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Si de alguna manera Dios interviene en la tierra, interviene en la sociedad, interviene en la historia, interviene de alguna manera, lo hace a través del Espíritu Santo. Ayer y anteayer y el jueves para acá, hermano, pasé unos días terribles. Así que estoy muy deshidratado. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál es la tercera frase? ¿Cuál es? A ver, este grupo fuerte y claro. Ahí arriba. Muy bien. Ese grupo de allá me va a decir la primera frase. Ah, los pillé, los tengo aquí. ¿Cuál es la primera? Y se levantó, 1, 2, 3. El grupo de ahí. Ya, pues, Pastor Rodolfo. 1, 2, 3. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Este grupo, la segunda frase. Y la tercera. Y el Espíritu. Un 7, un 4, un 1. A ver si lo hacemos al revés. La primera frase de arriba. La segunda. Ya volvieron al 1 también. Y cada uno hacía lo que bien. Y la tercera frase de este libro es. Bendito es el Señor. Entonces, muchachos, aquí hay 3 ambientes donde usted puede ponerse en una de las 3 posiciones. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser de la generación que se levanta y no conoce a Jehová ni sus obras? ¿Va a ser de la generación que hace lo que bien le parece y le viene en gana? ¿O va a ser de la generación que el Espíritu Santo viene sobre él? ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? Un aplauso para Él, una gloria para Él. Tiene que tomar decisiones, tiene que tomar una posición de cristiana, de cristiano. Debemos tomar una posición de hijos de Dios. ¿Cómo es una generación que no conoce a Dios? Cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, hubieron 13 jueces y un rey que duró 3 años como rey, que mató a sus 70 hermanos para ser rey. Era el hijo de Gedeón. Para asegurarse que nadie más fuera rey, fue y mató a los 70. Fue una elección democrática, ¿sí? Le rayó el tapiz a los candidatos, a los otros candidatos. Cuando veía las palomitas, el único problema es que no eran fotos, eran reales, eran ellos. Y los mató el tipo. Mire, una generación que no conoce a Dios, ¿cómo es? Una generación que no conoce a Dios desestima la experiencia y la vida de sus mayores. Recuerda el pasaje del capítulo 2, versículo 10, dice que los ancianos habían fallecido. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Escúchame, joven, tú eres la generación de los 95, por ahí. 95, 2000, ¿cierto? ¿Más atrás? ¿Más atrás?
Hay unos que son un poquito más atrás. Pero seamos punto medio. ¿Por qué Ángel usted mira? El grande peligro en una iglesia, en jóvenes evangélicos, parte cuando uno comienza a desmerecer lo que pasó con la generación anterior. Y cuando digo lo que pasó con la generación anterior, no me refiero a ponerlo en un altar, en un pedestal, porque todos lo hicieron bien. No es así. La generación anterior tuvo tantos aciertos como fracasos, tendrá esta y la generación que viene. Esa es la mirada objetiva. Sin embargo, la historia está escrita, la historia es reciente para que nosotros seamos capaces de valorarla. Es verdad que tu pastor tiene muchas virtudes y seguramente más defectos que virtudes. Físicos, lingüísticos, educacionales, doctrinales quizás, que serían los más peligrosos. Pero, ¿qué dijo el hermano Luis Santiago anoche aquí? En la misma iglesia que a él lo rechazaron, él le dijo, tú te quedas aquí, que es donde yo te puse. Muchachas, muchachos, siempre el césped del vecino es más lindo que el de uno. Uno mira para el lado y dice, qué lindas las flores, qué lindo el jardín. Y él mira el de usted, no, el mío está sucio. Yo le pregunto, ¿quién tendría que limpiar el jardín suyo? ¿Quién debe hacerle mantención a su propio jardín? El dueño de casa, pues. Usted, pues, si usted es dueño de casa. Entonces, cuando encontramos nosotros en otro lugar cosas tan lindas, mejores que las de su jardín, es usted el que tiene que hermosear su jardín. No se vaya para la casa del vecino, porque ahí usted siempre va a ser vecino, nunca va a ser dueño de casa. Usted es dueño de casa donde el Señor lo puso. Ahí está su lugar. Con las virtudes que tenga su iglesia, con los defectos que tenga su iglesia, con lo extendida de su visión, con lo minorizada de su visión, con lo abundante de sus recursos, con lo mínimo de sus recursos. Si estás ahí no es casualidad. Esta generación que no conoce a Dios desconoce y desvaloriza el valor de sus antepasados. Crecen cerca de la revelación, pero no valorizan ni conocen la revelación. Seguramente en las casas de ellos, los abuelos, cuando hablaban en la mesa, nos faltaba el cabrito que se mandaba a cambiar. Y ese niñito que no le hacía caso a lo que el abuelo decía, creció mirando a los cananeos, creció mirando a los moabitas, creció mirando a las hijas del país. ¿Usted sabe lo que le pasó a Dina por ir a mirar a las hijas del país? ¿Quién era Dina? Una de las hijas de Jacob. Y ella, cuando estaba cerca de una localidad, un príncipe la enamoró, la encantó, la encontró muy linda y la sedujo al punto de tener intimidad con ella. Y vino una debacle del porte de un buque, porque a los días siguientes los hermanos mayores de ella fueron y mataron a todos los hombres de esa ciudad bajo el pretexto de circuncidarlo, de cortarle la carne del prepucio. La carne del prepucio es el forrito del pene, la piel que rodea el pene. Y estuvieron con fiebre 3 días, se aprovecharon de eso y los mataron. Producto de que una persona dijo, quiero ver qué pasa. Y mire todo el descalabro que vino. Creció bajo la revelación, creció en un llamamiento, sabía de las cosas, pero nunca lo valoró. Los hijos de los pastores que vemos aquí, yo tengo hijos. Los jóvenes que han crecido en la iglesia, valoren sus iglesias. Amen sus iglesias. Esos coritos, esos cantitos que usted canta en el invierno cuando hay 4 en el culto, siga cantando nomás. Sea fiel. Todos los cultos no son como este, llenos de tanta hermosura. Hay cultos donde está la pura guitarra, ¿cierto? Y más encima desafinada la cuestión. ¿Han estado en esos cultos que se cantan por una pura nota, no? Todos los cultos por una sola nota, por el sol. ¿Y por qué cantamos solo por el sol? Es que no me sé más de cuál corito. Pero el culto salió adelante. Interésate en los negocios del Señor, interésate verdaderamente en lo que está pasando dentro de tu iglesia.
Porque si en alguna parte Dios va a revelarte algo, va a ser dentro de tu iglesia. Samuel estaba en el templo, sacaba la ceniza del altar. Cada vez que se mataba un animal allí en los sacrificios, una vez al año, había una tremenda manifestación de sacrificio. Al día siguiente agarraba su malita con su escobillón y sacaba la ceniza para mantener el altar limpio. Después iba prendiendo las lucecitas, ¿cierto? Las luces LED que tenía el templo en ese tiempo, ¿cierto? Cambiaba la ampolletita. ¿Y dónde fue que Dios le habló? En ese mismo templo. Cambiando las ampolletitas LED y sacando la basurita del altar. Allí Dios le habló. Dios me ha hablado limpiando las caquitas de las perras de mi templo. Yo tengo 2 perritas. Y se hacen sus necesidades. Aunque le he puesto lechero, pero no lo ocupan. Y hemos limpiando sus excrementos, sus heces. El Señor me ha hablado. La gente que ha estado en mi casa en estos días, donde ha ido a mi casa, fue un asunto que Dios me habló en el patio de ese templo. Lo que está ocurriendo con nosotros aquí en San Pedro de la Paz son cosas que Dios me ha hablado allí en ese espacio. Aquí en el altar vine a entregar mi ministerio. Le dije, Señor, si tú no me ayudas, yo me voy, me retiro. ¿Qué hago? Y Dios me dio una palabra en el altar de mi iglesia solo un día a las 12 del día. Jeremías 42:10. Aleluya. Y Él me habló así y me dijo, si te quedas en la tierra que yo te di, te edificaré y no te destruiré. Gloria a Dios, aleluya. Te plantaré y no te arrancaré. Llegó un minuto de mi vida en que yo llegué a odiar la iglesia. El proyecto que Dios había puesto en mi corazón, porque yo había fracasado. Porque intenté con mis fuerzas hacer las cosas que se hacen no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Él. Fui y le entregué todo y Él me habló y me dice, si te quedas en la tierra que yo te di. Yo pensaba devolver todo, dejarlo en manos de otra gente. Y le dije, Señor, entonces dame amor por esta tierra y construye lo que yo no he construido y edifica lo que yo no he edificado y planta tú lo que yo no he plantado. Después de esa conversación con Él en esa iglesia, en ese pequeño lugar, el Señor tomó cuenta de mí y su Espíritu Santo comenzó a trabajar. Y puedo decir, y el Espíritu del Señor vino sobre mí. Bendito es el nombre del Señor. Una generación que no conoce a Dios es como Job. De oídas te había oído. Pero ahora, ¿cuántos muchachos aquí, adolescentes, jóvenes, personas, invitados incluso un poquito más mayores que jóvenes, ¿cierto? Alguien los invitó esta mañana aquí, algo saben de Dios. En alguna predicación de la calle, en alguna escuela dominical estuvieron, algún compañero les habló de Dios. Y ellos dicen, junto conmigo y junto con Job, el escritor sagrado, de oídas te había oído, pero no es suficiente de oídas. Job dice, ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios, aleluya. Moisés sabía de Dios, pero no lo conocía. Y cuando se le reveló el Señor, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, el Dios de tu padre Jacob. Pero ellos ya no están, ahora estás tú, ahora yo soy tu Dios. Aleluya. Jóvenes, nuestros ancianos han partido y los otros van a partir pronto. Y el Señor quiere ser tu Dios personal, revelarse personalmente a tu vida. Una generación que no conoce a Dios son los hijos de hogares donde está la película del terror, donde están los reality ocupando la mayor parte del tiempo, donde se reúnen con facilidad para ver jugar a la Roja. Saludo a la hermana ecuatoriana que está aquí. ¿Hay alguna ecuatoriana aquí? Honro públicamente a la hermana 4-0, Dios te bendiga. Nos juntamos para un cumpleaños, para un mingaco, nos juntamos para ir al mall. Pero ¿cuántos son mismos jóvenes? ¿Cuántos de ellos se juntan para un tiempo de oración? Para un tiempo en el templo, para investigar la palabra de Dios.
Y para investigarla con un corazón sano, no con una actitud capciosa. ¿Se ha dado cuenta también que hay gente que tiene una actitud capciosa? Los fariseos eran expertos en eso. ¿Cuáles son los principales mandamientos? Le dicen a Jesús. Satanás es capcioso, pues. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, a ver, tírate del pináculo para abajo, a ver, tírate de cabeza. Si tú eres hijo de Dios, pues. ¿Tú crees que Jesús era tonto, no? No, el otro descriteriado estaba tratando de asesinarlo. Eso es lo que estaba tratando de hacer. De tocarle su vanidad. Si eres hijo de Dios, di que esta roca se convierta en un pastel de fresas. ¿Ah? Y dietético para que no te haga mal. Seducción, tentación. ¿Ve? Los hijos de Dios, ¿dónde están? ¿Es malo ver el partido juntos? Claro que no. ¿Es malo salir de repente con los muchachos a un momento deportivo? Claro que no. Pero es malo cuando solo nos juntamos para eso. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando las prioridades están allí. Amén. Eso es añadidura. Eso es para entretención. Eso es Coca-Cola que tú la eches pura espuma. También es buena la diversión, pero no es lo principal. Dios de paz nos bendiga. Esa es una generación que no conoce a Dios. Y en el libro de los jueces hay un tipo, hermano, que vino el Espíritu sobre él y aún no conocía a Dios. ¿Sabe cómo se llamaba? Jefté. Jueces 11, 30 al 34. Este tipo, hermano. Le quiero decir que él duró 6 años en el gobierno. La paz que vino sobre Israel vino después de un periodo de 18 años de opresión. Y él se levantó como juez. Dios lo tuvo, en realidad miró para todos lados. ¿Quién agarra ya esto? Había tanta cosa mala que tomó al menos malo. No era virtuoso él. No era virtuoso, era hijo de una prostituta. Tenía medios hermanos. Y estos medios hermanos lo llevaron y lo motivaron a que él liderara. Porque al final se ve en el libro que si algo se perdía no era tanto. Si al tipo le iba mal y lo mataba, era mi medio hermano. No es tanto lo que se pierde. Pero fíjese que era tan influido, estaba tan influenciado por la cultura alrededor, que cuando él va a la guerra y dice, si Jehová va conmigo y me da la victoria, cuando vuelva, ¿qué dijo? Voy a sacrificar al primero que me salga a recibir. El tipo no conocía nada de Dios. Nada, porque allá en el libro de Deuteronomio Moisés prohíbe que la gente de Israel ponga a sus hijos en manos de dioses ajenos. Prohíbe los sacrificios humanos. Prohíbe que pongan a los niños en el fuego, que los pasen por fuego. Eso eran sacrificios a los dioses paganos. Y este tipo, Jefté, tenía esa mente influenciada por la paganidad del minuto. No conocía a Dios. Actuó hacia Dios, pero él no se comportó como un hombre de Dios. Y eso pasa hoy día también. Hoy día hay jóvenes, habemos adultos, mujeres, hombres. No tienen problema el día anterior de estar en un tremendo condoro, hermano. Un condorazo, y te quedan callados. ¿Ah? Piolita, que nadie sepa. A David le pasó un año. Durante un año estuvo piolita. Le rindió los honores, tiró las balas de salva para Urías, hizo un tremendo funeral, pobre Urías, murió en la guerra. ¿Ah? Y más encima dijo, ¿y quién se va a hacer cargo de la pobre esposa? Yo le voy a ofrecer una pensión vitalicia. Oh, qué rey más bondadoso, ¿cierto? Paleteaba al rey, la gente lo aplaudió, mi rey. Y de pasadita, si tenemos un chiquillito, mejor todavía. Le dio pensión, la sentó en su mesa, y no solo en la mesa, en las piernas también. Y pareció un benefactor. Pero delante de Dios, no era ni un benefactor. Era un asesino, era un tipo hipócrita, era un tipo que había manipulado a la ciudadanía toda, al país entero. Y dígame una cosa, joven, ¿cuántas veces nos encontramos igual? Hablando del mismo predicador hacia abajo, predicamos, exponemos, profetizamos, cantamos, dirigimos, como que nada ha pasado. Total, al tigre una raya no le hace nada. ¿Ah? Los jóvenes esos que son capaces, una raya al tigre, no le hace nada. Pero Dios nos conoce. Nos conoce. Y la generación que se levanta y que no conoce a Dios es esa que no tiene temor de Dios.
Tiene problema hoy día estar en un pecado del porte un buque y mañana aparecer aquí en el culto, bien vestido, cantando, adorando a Dios y total no pasa nada. O aquel que tiene tendencias complejas, hay tendencias homosexuales y lesbianas que también están dentro de nuestras iglesias. Y que no hemos sido capaces de descubrirlas, de mirarlas y de poder desenmascarar a Satanás para generar liberación en esa persona. Jueces revela a este pobre Jefté, aunque después se le nombra dentro de los héroes de la fe. Pero mira a este tipo cómo actuó, cómo llegó a reaccionar, matando a su propia hija, sacrificándola. Si hubiese sido como Pedro, se arrepiente de su dicho. Si hubiese conocido a Dios que perdona, le habría dicho: Señor, me equivoqué, perdóname. Pero no, él en su orgullo, en su soberbia, siguió adelante y llevó a la hija hasta el mismo holocausto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos soberbios? Soberbias, que por no retractarnos de lo que hemos dicho, seguimos y seguimos y seguimos y picamos ahí y le damos y le damos. Aleluya. Tenga Dios misericordia. Características de una generación que no conoce a Dios. ¿Cuál era la segunda frase? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay un caso en el libro de Jueces, se lo voy a relatar. Un levita se casó y además tuvo una concubina. Una concubina era una segunda esposa, no con los mismos derechos de la esposa titular. Y la concubina engañó al levita. Me acordé del levita. Un joven le dijo al pastor: pastor, yo soy levita. Le dijo: pastor, ¿cierto que yo soy levita? ¿Usted sabe que los levitas son los adoradores? Sí, le dijo: hace tiempo que me di cuenta que soy levita. Levitáis a la oración, levitáis al ayuno, levitáis a la iglesia, levitáis al diezmo, levitáis a la ofrenda. Un excelente levita. Levita todo. Bueno, este levita, hermano, se casó y tenía una concubina. Y la concubina lo engañó. Y se vino donde el papá 4 meses. Se vino donde el papá y el levita dice que le preguntó al Señor: ¿qué hago? Y Dios le dijo: anda a buscarla con palabras de amor. Usó el levita, él vivía en el monte de Efraín, al sur de Israel, del punto más extremo, y vino hacia el centro del país. Y él cruzó. Y llegó donde el suegro y le dijo: suegro, ¿sabes? Vengo a buscar a mi mujer, a la concubina que es mi esposa. Y el suegro le dijo: pero quédate esta noche, el viaje ha sido largo, ha sido complicado, quédate, te voy a ofrecer un alimento, báñate. Le lavó los pies, dice la Biblia. El suegro le lavó los pies, lo atendió, un poco para hacer las paces, ¿cierto? ¿Ah? No como esos otros suegros que le echan pelo a la leche. ¿Ah? O la suegra, o la suegra, hermano. Suegras y suegros, no es mi caso, no sé. Mi caso es un caso de bendición. Si usted tiene algún caso complicado, pida liberación. El suegro le lavó los pies, lo atendió, le ofreció una ducha calentita, le ofreció una buena cena y le dijo: quédate para que te puedas entender con ella y se vayan de aquí, pero en paz. Al día siguiente él se levantó, le ofreció desayuno, lo atendió y así pasaron 7 días. Porque el suegro quería asegurarse que el muchacho y la muchacha regresaran realmente reconciliados. Cosa de asegurarse que la hija no volviera, ¿se han fijado? Como cuando el papá casa a los hijos y le deshace la cama, así luego la mate, compadre. Que no tenga opción de volver. ¿No? Que se vaya. Que arregle sus cositas y sus problemas él con ella. Así estaba este suegro. Y la Biblia dice que él pasó el tiempo, se fue con la muchacha de vuelta y llegó al sector de la tribu de Benjamín. Benjamín y Judá eran las 2 tribus que quedaban al sur de Israel. Y donde vivía este levita era más al sur todavía, en el monte de Efraín. Efraín es un lugar donde está Belén, Belén Efrata. ¿Han escuchado esa palabra? De Belén Efrata, de Belén de Efraín, ahí nació Jesús. Entonces, al final del país vivía y tuvo que transcurrir todo ese camino. Y al llegar a la tribu de Benjamín, habían unos hombres que eran de Galaad. Y estos hombres de Galaad miraron al levita. ¿Y saben estos descriteriados lo que hicieron? Lo desearon y fueron en la noche a golpear la puerta de la casa, porque él se quedó en la noche en la plaza con su mujer, con sus asnas, dice que llevaba 2 asnas, y su concubina, y él se quedó, le llegó la noche, no tenía dónde dormir, y un buen hombre, un buen benjaminita salió al encuentro de él y le dice: ¿sabes? No es bueno que te quedes aquí,
ven a hospedarte conmigo. Dios bendiga a los que hospedaron estos días, ¿no? Ojalá que lo hayan entendido bien, ¿sí? Hospédate conmigo, le dice, porque el lugar es peligroso. Bueno, se quedaron hospedados allí y en la noche vienen los hombres de Galaad y le dicen: oye, vecino, vecinito, chinito, loco, aquí entra un hombre a tu casa. Sí, le dice, es un levita, va de camino a Efraín. Queremos conocerlo. Lo queremos conocerlo. ¿Usted sabe lo que significa querer conocerlo? ¿Qué significa él que dijo amén? Tener relaciones sexuales, violarlo, eso querían hacer. Esto ya se había repetido ya en Génesis 19, cuando los ángeles entraron en la casa de Lot, ¿se acuerdan? Y la misma costumbre, al tipo lo miraron caminar, hermano, y lo desearon. Le miraron el trasero, le miraron sus genitales, le miraron su rostro, su cuerpo, lo desearon, con el propósito de violarlo. Y miren lo que hace el dueño de casa. Le dice: tengo una hija. Y además este levita tiene a su concubina. Hagan lo que quieran con ella. Qué amable, ¿no? Con un papá como ese y un esposo como ese, ¿quién quiere ser hija? Pero era la costumbre, la perversa costumbre. Por eso digo que cada quien hacía lo que bien le parecía. Los tipos fueron con la intención de violar al benjaminita, al levita, quiero decir. Y finalmente dejaron a la concubina en manos de esta gente que pretendió violar al hombre y abusaron de ella, dice, toda la noche. Abusaron de ella, la violaron sistemáticamente. No dice si eran 2, 3 o 10, no lo sé, no dice el texto, pero la ultrajaron hasta lo sumo. Tanto así que la pobre mujer amaneció al día siguiente exhausta, violentada absolutamente, y dice que quedó en el umbral de la puerta con las manos cruzadas. Botada en el suelo, manos cruzadas, seguramente cruzadas porque la habían amarrado. Le habían amarrado sus manos y la habían violentado analmente, vaginalmente, de todas maneras que usted se puede imaginar. Y el levita al día siguiente, él adentro y la mujer afuera siendo violada, al día siguiente cuando amaneció dice que subió en su cabalgadura y desde el caballo le dice a la mujer: levántate y vámonos. Qué cortesía, ¿no? Qué amabilidad. Dice que la mujer no le respondió porque estaba inconsciente, la tomó y la echó al caballo, a la cabalgadura, y se la llevó. Y cuando llegó a la casa, la mujer llegó muerta. Y al llegar muerta, él la destrozó en 12 partes. La rebanó en 12 partes. Y le mandó una parte a cada tribu de Israel. Para que se supiera en todo Israel. En ese tiempo no había Facebook, habría sido más fácil por Facebook, por las redes sociales. Le mandó un trozo de la mujer a cada tribu, para que se supiera la ignominia, el asesinato, el abuso que había ocurrido con él y su mujer. Y la Biblia dice que todo Israel reaccionó contra Benjamín. Mire lo que genera. Primero, un engaño de la concubina hacia el levita. No quiero responsabilizar a la mujer por ningún motivo. Yo soy muy respetuoso de eso. Pero después la reacción del padre, la reacción del propio levita y del hombre que la hospedó y la entregaron. Se generó un engaño, se generó una violación, se generó un descuartizamiento y después se generó una guerra civil. Fue tanta la reacción que hubo que de Benjamín no quedó ni un hombre. Porque Israel vinieron 400.000 contra 27.000. Y barrieron con Benjamín. Aleluya. Y un escritor, el escritor sagrado de Jueces, dice que una de las tribus de Israel iba a desaparecer. Y alguien se levantó y dijo: no es justo, Benjamín también es de nuestra gente. Por esto no podemos hacer desaparecer a toda la generación que viene. ¿Y qué podemos hacer si no hay mujeres? ¿Quedan algunos hombres? ¿Qué hacemos para que continúe la generación? Se hizo una fiesta que era la fiesta de las cosechas, y desde Israel, desde la capital de Israel, le dijeron a los pocos benjaminitas que quedaron, porque ellos juraron que no le darían una mujer más a los benjaminitas porque no lo merecían, por haber ultrajado a esa muchacha.
Y la Biblia dice que se preparó la fiesta de las cosechas y le dijeron a los benjaminitas, ustedes róbense mujeres de la fiesta, róbenselas, porque ya está escrito que nosotros no se las podemos dar, pero si ustedes se las roban no es lo mismo. ¿Qué hicieron? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este relato, muchachos, hermanos, si usted lo trae al tiempo de hoy, pudiéramos decir que es casi una fotografía de lo que pasa en el siglo XXI. Una generación que no conoce a Dios. Usted sale aquí en los bloques, en los departamentos, usted sale a San Pedro, usted sale a Concepción, va a Santiago, a donde esté. Hay una enorme generación que no conoce de Dios. No tiene idea, y más encima la generación que viene está siendo enseñada por los planes educacionales de este país, que es un país gobernado por gente agnóstica. Aleluya, gloria a Dios. Una presidenta que tiene apenas 15 personas que la apoyan de un total de 100. Amén. Y ella está haciendo leyes para el resto de los 100. Amén. Ese es el apoyo que tiene el gobierno. ¿Han escuchado noticias? ¿Han leído estadísticas? El 15% le apoya y está gobernando para el resto que somos. Y yo me pregunto, ¿y el resto dónde diantre está, hermano? ¿Dónde están nuestros jóvenes que estudian para ser abogados, que estudian para llegar a la Corte Suprema, para llegar a la Corte de Apelaciones? ¿Dónde están nuestros jóvenes que estudian para ser rectores de universidad? ¿Dónde están nuestros jóvenes que estudian para ser seremi, para ser ministros de este país? Y cuando a alguien se le ocurre ser candidato siquiera a la presidencia del curso, la iglesia atrás dice, ¿cómo se mete en política? ¿Sí o no? No hay conciencia. Estamos en una burbuja viviendo. Y el evangelio, lo dijeron los muchachos de la zona sur, el evangelio es para las naciones. El evangelio debe ser influencia para las naciones. Y es ahí cuando viene el Espíritu Santo sobre los jueces que gobernaron este tiempo de Israel. 350 años donde no había rey. 350 años donde cada quien hacía lo que se le ocurría. Pero en estos mismos 350 años hubieron 13 intervenciones del poder del Espíritu Santo. Les doy un relato breve, rápido de lo que pasó en estos periodos. Por ejemplo, el primer juez, Otoniel, tuvieron una opresión de 8 años. Él se metió en la pelea. El Señor vino sobre Otoniel y tuvieron 40 años de paz. Después un segundo juez llamado Ahod. ¿Sabe que Ahod era chiquitito y zurdo? ¿Hay zurdos aquí? No sordo, zurdo. ¿Quién es chiquitito y zurdo? Bueno, ponte de pie, a ver si es que puedes ponerte de pie. Un aplauso para el pequeño zurdo. Oye, los zurdos tienen desarrollada en la parte matemática del cerebro de una manera más aventajada que los derechos, que los diestros. ¿Sabía usted? A lo mejor alguien se llevó tu parte matemática, pero pídesela a Dios hoy día. Dile que el pastor que predicó lo dijo, así que te la cobre. Este Ahod era zurdo, chiquitito y zurdo. Y había un rey que era enorme de grande, era gordito. No quiero mirar a ningún gordito. Ánimo. Bueno, yo después de estos 4 días de angustia estoy más flaco. ¿Y saben lo que hizo Ahod? El chiquitito y zurdo fue a ver al rey. Era un rey opresor contra Israel. Le dice, mi rey, le traigo un presente. Y llevaba un cofre. Y como era zurdo, la gente se saludó. Ven, Toño. Ellos no van a decir por el gordito, nada que ver. El Toño está excelente, está estupendo. Mire, ellos se saludaban así tomándose el antebrazo. ¿Sabe por qué? Porque querían ver si tenían en el antebrazo alguna daga, algún puñal. Entonces se tomaban así el saludo. Y entonces el pueblo saludó con la derecha al rey. Mi rey, vengo, traigo mi saludo. Pero la daga la tenía en la izquierda. Y los compadres son capos. Se quedó a conversar con el rey, le venía a presentar sus respetos. Y la Biblia dice que en 3 tiempos este Ahod sacó la espada, sacó el puñal de la mano izquierda y le rajó la guata. El asunto es que no solamente le salió grasita y sangrecita. Había desayunado hacía poco.
y del día anterior tenía acumulado también. Y era un poco estítico, así que hacía 3 días que no hacía. Oiga, compañero, le mandó la rajar la guata y vertió excremento. Entonces él estaba en la sala privada del rey y vertió el excremento y lo mató ahí mismo. Y salió olor como a 10 metros del excremento del rey. Y salió, cerró las puertas y afuera estaban los guardias. Y le dice a los guardias, no moleste al rey porque está haciendo caquita. Mire, le dice, sienta, le dice. Y los guardias se quedaron afuera de la puerta. No sé. ¿Han visto esos guardias ingleses que tienen esa cuestión encima? Que cuando la mosca vuela no pueden hacer nada. ¿Cómo se llaman esos guardias? A los prosólidos. ¿Ah? ¿Cómo? Moby, ¿así se llama? Moby. Ya, porque no se mueve nada. Entonces, se quedaron los guardias afuera de la sala del rey y claro que salía olor a caca, pues chiquillo. ¿Y sabe que eso lo hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo no puede entender que el Espíritu Santo anda provocando esas cosas? Usó a Ahab, lo llenó de valentía, porque él fue solo, no fue ni un ejército con él, no fue nadie, y le dio una astucia extraordinaria a este pequeño juez zurdo. Le rascó la guata, lo dejó ahí tirado, y ¿sabe cuánta paz vino sobre Israel? 80 años de paz. Fue el periodo más largo de estos 350 años que Dios acompañó a Israel. A lo mejor sería porque el olor duró todo ese tiempo, ¿verdad? No se movieron ahí los guardias todo ese rato. Oye, ¿podemos entrar ya? No entré todavía porque la cuestión está fuerte. Y así pasaron 80 años e Israel tuvo paz. Mientras en este otro pueblo opresor había mal olor. Débora y Barak reaccionaron frente a 20 años de opresión y ellos, después que lograron la bendición de Dios para Israel, duró 40 años la paz en Israel. Gedeón reaccionó después de 7 años de opresión de los moabitas y su gobierno, su ejercicio sobre Israel trajo paz durante 40 años. Todo esto por el Espíritu Santo. Hubieron 2 jueces, Tela y Jair. Tela trajo paz sobre Israel 23 años y Jair 20 años. Jefté vivió una opresión de 18 años y su gobierno trajo paz sobre Israel durante 6 años. Sansón, su gobierno sobre Israel trajo paz 20 años. Entonces, cabe aquí la tercera frase. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Decida usted en qué posición va a estar. Va a estar en la posición de los que no conocen a Dios ni conocen su obra. Va a estar en la otra posición de los que cada uno hacía lo que bien le parecía. O va a tomar una decisión de decirle al Padre Celestial que tu Espíritu venga sobre mí. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, si bien es cierto, no es solo para hablar en lengua y para saltar aquí adentro del templo, o dentro del gimnasio, o dentro de la confraternidad. Ese es un inicio, es como si usted hace una figura con dominó y tira la primera ficha. La primera ficha, esa llenura, ese poder de Dios extraordinario, que es incontrolable en su vida. Pero después comienzan a ocurrir sucesos en su vida, que son guiados por el mismo Espíritu que un día lo bautizó. Yo estoy aquí en San Pedro de la Paz hace 24 años. Los primeros 3 años vinimos itinerantes desde Concepción para acá. Donde usted está aquí no había nada. No había gimnasio, no había población, no había nada. Un hermano de mi iglesia me contó un sueño una vez, me dijo, pastor, tuve una visión, un sueño, que había un tremendo gimnasio cerca de mi casa. Y aquí se hacían una cantidad de cosas tremendas, pastor. No había gimnasio, no había nada. Al poco tiempo después se comenzó a poblar todo esto. Trajeron 4.000 familias aquí, en el tiempo del presidente Lagos. Se construyeron estos gimnasios. Los primeros administradores de estos gimnasios fue la iglesia. Y ese hermano del que yo le estoy hablando era el que administraba este espacio. Yo era presidente de ese consejo.
Y fueron y nos llamaron, mire, tenemos un lugar que tenemos que administrar con la comunidad. Y hemos pensado que ustedes nos pueden ayudar. Administramos 6 años este espacio. Ya después lo entregamos a manos de otra gente. Esas cortinas que ustedes ven ahí son un regalo de nuestra iglesia. Las planchas que están ahí abajo, las planchas de Cholguán, son un regalo de nuestra iglesia. Porque le prohíben a los evangélicos entrar por los zapatos de las niñas, los zapatos de punta. Entonces yo dije un buen día, ¿sabes qué más? Vamos a comprar planchas y se acabó la cuestión. Que entren todos los evangélicos que quieran entrar. Compramos alfombra, esta que está aquí arriba también, con recursos de esta administración. Gloria a Dios. De aquí después saltamos a administrar un espacio en la comuna que es el balneario municipal. Muchos de ustedes han estado ahí. De hecho, los invito antes que se vayan para que pasen por fuera. Como el bus pasa por ahí. No, pues es un lugar para ustedes también. Y comenzamos a trabajar allí y a influir. Las aguas de ese balneario estaban contaminadas. La gente se metía al agua y salía con una reacción alérgica tremenda. Cuando yo tomé la administración de ese espacio, si viene un levita significa que debo concluir, ¿cierto? Antes que corte el pedazo la concubina. Y el agua estaba contaminada. Y junto con el alcalde, le digo, ¿sabes que hay un problema aquí? Hay 2 problemas. Los muelles que están pésimos y el agua está contaminada. Y le dije, bueno, pidámosle al Señor que hizo las aguas. Pues. Junto con el alcalde y unos 12 pastores fuimos al balneario a orar, a bendecir la ciudad. Nos fuimos al muelle número 1, de madera en ese tiempo, y yo le hablé al agua. Le dije, agüita, Dios te hizo para nosotros, para que nos alegrara, nos divirtiera. A lo mejor te hemos tratado mal, pero en el nombre del Señor, ordénate, ordena tu comportamiento. Y usted sabe que hay un video del comportamiento de las moléculas del agua, no sé si alguien lo habrá visto. Cuando uno, por ejemplo, se comporta mal, música, ruido, las moléculas del agua se transforman en como estrellas, así con estrías. Y cuando uno hace las cosas bien, eso pasa hasta con los animales, estos que crían con leche y con música. ¿Cómo se llama eso? Guayú. Y tiene, digamos, un comportamiento, las moléculas de su carne bien. Con el agua la bendijimos, se limpió el agua. Al día siguiente no hubo más, hasta el día de hoy. Pasamos de influir en la cuadra de la iglesia al barrio, del barrio de la ciudad. Hace 6 meses atrás me llamaron también del municipio para poder ayudar en un espacio que se llama Oficina Comunal de Asuntos Religiosos. Y me dicen, hay que trabajar con los mormones, con los católicos, con los evangélicos. Yo me persigné y dije, no, con los católicos no. Fui a orar al monte a decirle a Smith, no quiero trabajar contigo. No, hermano, yo soy un hombre maduro. El Espíritu Santo nos lleva a madurar, a entender, a comprender lo que pasa a nuestro alrededor y a ver en todas estas situaciones una oportunidad para poder evangelizar, para poder compartir con los demás y demostrarles quién es el Dios verdadero. ¿Usted cree que José se quedó escondido en la cárcel o en la cisterna cuando tuvo la oportunidad de ir al trono al lado del faraón? No, él asumió nomás, fue ahí arriba y le demostró a Faraón quién era el Dios verdadero, que daba interpretación de sueños y que daba sabiduría para gobernar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, no solo para que hables en lenguas, no solo para que inspires una linda canción, vendrá sobre ti para darte ministerio de servicio, para que impactes tu vida, la de tu familia, la de tu barrio, la de tu ciudad y la de tu país. Para eso viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no mantener la llenura del Espíritu Santo? Aquel que recibió un impacto en su vida, ese lindo impacto de la administración en lenguas, ese lindo impacto de la llenura total de su vida. ¿Cómo no mantenerlo ahí al tope? Sabiendo que todavía queda gente que no conoce a Dios y gente que hace lo que se le ocurre. Entonces, ¿quién rompe ese equilibrio? ¿Quién rompe esa tendencia? ¿Sabe quién rompe la tendencia? Aquel que ha recibido en su vida la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Podemos seguir mirando cómo los niños son violados. Mire lo que pasó en el Sename. ¿Ha visto noticias? ¿Ha escuchado noticias? Casi 1000 niños muertos en un gobierno en plena democracia. Ahí no hubo guerra, hermano, hubo violación y asesinato sistemático a vista y paciencia de todo este país. La presidenta dijo, es una vergüenza para Chile. Los veedores internacionales la misma cosa.
Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos evangélicos que son capaces de decir, ¿sabe? Señor, usa mi profesión, voy a levantar una fundación para a esos chicos tratarlos, para acogerlos, para predicarles el evangelio de niñitos, para que el Señor sane sus mentes, sus almas, su espíritu, y para transformar de ellos predicadores poderosos? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe de dónde salen los mejores abogados, los mejores profesores, los mejores futbolistas, los mejores médicos? ¿Sabe de dónde? De los barrios. ¿Y sabe de dónde salen los mejores pastores? De los barrios. De esos muchachos que nadie da un peso por ellos. Gloria a Dios. De esos muchachos que no tenemos grande valor a los ojos del mundo. Pero si tú estás en esa condición, no te puedes quedar hasta los 40 años sin valer nada. Tú tienes que agregarle valor a tu vida, añadiendo a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Hay otros que le añaden demonio propio, no, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Estoy citando 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Aprendí en la escuela dominical cuando tenía 7 años de edad. Añádele a tu vida valor, muchacho. Que el Espíritu Santo te lleve a ser un excelente profesional, y esa profesión no solo te llene de plata el bolsillo, la cuenta o el mejor chip lo tenga a tu disposición. Tienes que ser capaz de que esa profesión le sirva a esta generación. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. De eso se trata. ¿Por qué no ser lleno del Espíritu Santo? Para ser útiles. Pablo se encontró con un reo en la cárcel que se llamaba Onésimo. Onésimo lo había mandado preso porque se había pegado un condoro con Filemón. Vivía en la casa, su amo se llamaba Filemón. Se robó y Filemón lo mandó a la cárcel. Y allá se encontró con Pablo, compañero de celda. Y Pablo lo evangelizó, no sé cuánto tiempo estuvo, pero lo evangelizó, le presentó a Jesús, y Onésimo quedó libre. Y más encima le manda una carta a Filemón. Y le dice, Filemón, te estoy mandando un Onésimo nuevo. El que tú mandaste a la cárcel ya no es el mismo. Pues si este te era útil antes de conocer a Cristo, ahora te será muy útil, dijo mi superintendente de la escuela dominical en un mensaje que nos predicó. No solo útil, sino que ahora muy útil. Si en tu vida plana de cristiano eres útil, imagínate bajo la unción del Espíritu Santo. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo, varón, contigo, muchacha. Quiero decir algo para que ustedes lo lleven en oración. Nosotros estamos trabajando con 4 ciudades hoy día. Nosotros digo como consejo de pastores. Aquí en esta ciudad hay 4 consejos de pastores y una coordinadora comunal de pastores. Uno en Lomas, uno aquí en San Pedro de la Costa, uno en Boca Sur hasta el Río Bío, y allá en Candelaria, en San Pedro Viejo. En total son como 120 iglesias. Y esos 4 consejos están unidos en una mesa de trabajo que se llama coordinadora. Y esa coordinadora escogió un coordinador comunal. Lo digo para gloria del Señor. ¿Sabe quién es ese coordinador comunal? El que está predicando aquí. Gloria a Dios, aleluya. Un hijo de los barrios, que cuando llegó a la escuela dominical llegó con los mocos colgando y a pata pelada. Y con una panty de mi mamá que me sujetaba los pantalones, porque era de una talla más grande. Así crecí yo, amando al Señor, amando a la iglesia. Y hoy día Dios me tiene por cabeza, no para vanagloria, porque esa tontera ya pasó por mí. Aleluya. 20 años atrás, 15 años atrás, yo me creía el rey del mundo, el hoyo, el queque. Hasta que el Señor me creía la papa reina, hasta que Dios hizo un prueba conmigo. Gloria a Dios. Los pastores jóvenes, los ministros nuevos, les pasa eso, el diablo trae al oído. No, que tú vas a ser el salvador del mundo. No es así. El que salva, el que convierte, Gloria a Dios, aleluya. el que convence de pecado, es el Espíritu Santo. Y es ahí donde uno tiene que estar vinculado con Él, para que uno no sea un estorbo, sino que sea un canal de bendición. Yo antes oraba y le decía, Señor, ayúdame en esto, ayúdame, mira toda la gente que tengo, Señor, así que tú te tienes que interesar, ven a ayudarme. Después que el Señor me hizo bolsa, me hizo pebre, me hizo puré,
Yo le digo al Señor ahora, dime dónde me gano para no molestarte, Señor. Aleluya. ¿Dónde quieres que esté para yo no entorpecerte? Esta experiencia se fue para Lota, para Coronel y para Santa Juana. Hemos hecho conferencias en las 4 ciudades. Y surgió otra idea más. ¿Y sabe cuál es la idea? Que el 2017 vienen muchas elecciones y dentro de esas elecciones, consejero regional. ¿Sabe lo que es un consejero regional? Un consejero para la región. Eso. Y aconseja al intendente en las políticas sociales, laborales, educacionales de la región. Y además administra recursos para ayudar a que las organizaciones se desarrollen. Se juntó Santa Juana con Lota y Coronel y con San Pedro. Y ellos dijeron así: Pastor Cristian, ¿por qué no intentamos de ocupar una plaza en ese lugar? Y vino un profeta de Cabrero a mi casa en el mes de marzo de este año. Y me dice el Señor tal cosa, voy a llevarte para aconsejar en esta región, para esto y para esto. Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchachos, el Espíritu Santo no tiene límites. Gloria a Dios. Amén. No tiene límites. Yo quiero concluir orando, como lo hicimos o como nos enseñaron nuestros padres. Me acuerdo del pastor Isaías. Yo fui bautizado en lengua en un culto en San Ramón por el pastor. Yo uso a ese hombre. Me acuerdo del pastor Luis Abarca. ¿Cuántas veces nos enseñó, nos ministró allá en Tomé, en unas confraternidades tremendas? Me acuerdo del pastor Ramírez, José Ramírez. Oye, ese viejito tiene todos los años que usted se imagina, los tiene él. Pero usted lo escucha predicar, parece que tiene 20 años, 25 años. Y el tipo salta y ministra y predica, ¿cierto? Y ya pasó un cáncer, ya le dijo a la muerte, como 2 o 3 veces, y ahí está, en pie. Y uno dice, ¿quién lo sostiene? ¿Quién lo sostiene? ¿Cómo dice la tercera frase? El Espíritu Santo sostiene a esa gente. Tú estás comenzando, tú estás al principio de tu vida. Al principio de tu vida cristiana, de tu vida ministerial. Estás comenzando, de 1 a 10 vas en menos 1. Pero te queda mucho por hacer. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿De quién vas a depender? ¿A quién vas a echar mano? ¿De quién te vas a agarrar? Sino del bendito Espíritu del Señor.